¿Necesitas un cuadro de fibra de carbono? ¿Es mejor que uno de aluminio? Ambos materiales tienen ventajas y desventajas. El mito. Como cualquier tecnología nueva, en sus inicios, los cuadros de fibra de carbono fueron sujetos de muchas críticas y no inspiraban confianza. Muchas personas decían que esos cuadros se iban a romper, y aunque en la actualidad sí es posible ver casos en donde los cuadros de fibra de carbono se rompen, las posibilidades de una falla son muy bajas, especialmente si se trata de una marca reconocida. La mentalidad en cuanto a la manufactura de cuadros de fibra de carbono ha cambiado a lo largo de los años. Se ha pasado de fabricar un cuadro de fibra de carbono lo más ligero posible a fabricar un cuadro de fibra de carbono lo mejor posible. El peso ha dejado de ser una prioridad y se ha cambiado el enfoque a una fabricación de un cuadro más durable y que ofrezca ciertas sensaciones al rodar dependiendo de la modalidad de MTB. Por ejemplo, un cuadro de fibra de carbono para cross country da más prioridad al peso que un cuadro de fibra de carbono para una bicicleta de downhill, en donde la prioridad no es el peso, es la durabilidad junto con la sensación que ofrece el cuadro al rodar. Peso. En la comunidad ciclista es muy común la opinión de que una bicicleta ligera es mejor que una bicicleta pesada, y es por eso que uno de los puntos de venta más fuertes de los cuadros de fibra de carbono es el peso. Es muy común pensar que los cuadros de fibra de carbono son muchísimo más ligeros que los cuadros de aluminio, pero ¿es eso cierto? ¿La diferencia de peso es realmente mucha? Veamos algunos ejemplos. Algunas marcas ofrecen el mismo modelo de cuadro en aluminio y en fibra de carbono. Por ejemplo, el peso de un cuadro en talla M con shock, según la página de Transition, es de 4.63 kilogramos para el cuadro de aluminio y de 3.36 kilogramos para el cuadro de carbono. El peso listado es con el shock instalado. Afortunadamente, ambos cuadros usan el mismo shock, así que el peso del shock puede ser ignorado. La diferencia de peso es de 1.27 kilogramos, o aproximadamente 27.4% más ligero. ¿Es eso mucho? Bueno, creemos que sí. Más de 1 kilogramo de diferencia sí se nota al rodar. ¿Qué cuadro es mejor? Y es aquí donde creemos que no existe una respuesta correcta. Cada usuario tendrá diferentes prioridades y estilos para rodar. Por ejemplo, si tomamos en cuenta solo el peso, a nosotros sí nos gusta la sensación de una bicicleta ligera. En el caso de la Transition, que es una bicicleta para enduro, uno de los beneficios de tener una bicicleta ligera es una mejor maniobrabilidad, y hacer ascensos pedaleando será definitivamente muchísimo más fácil con una bicicleta ligera. Pero habrá usuarios que, por ejemplo, su estilo de manejo no requiere tanta maniobrabilidad, dejan que la bici haga la mayor parte del trabajo. No les gusta tanto mover la bici. En esos casos, el peso es un factor secundario y esos usuarios podrían dar mayor prioridad, por ejemplo, a una mejor suspensión. Precio. La manufactura de cuadros de fibra de carbono suele ser más costosa, en especial por los moldes que son usados para su fabricación. Sigamos con el ejemplo. Sabemos que el cuadro de carbono es 27.4% más ligero. Desafortunadamente, la página de Transition no muestra precios, así que usamos los precios de la página 24 Store como referencia, usando los precios sin descuento. El precio del cuadro en fibra de carbono es de $4,422 y el cuadro de aluminio es de $2,985. El cuadro de carbono es $1,437 más caro. Si hacemos las cuentas, cada gramo ahorrado nos costaría $1.13 aproximadamente. ¿Vale la pena pagar esta cantidad extra para ahorrar 1.27 kilogramos? Bueno, esto ya es decisión de cada comprador, pero recordemos que los cuadros de fibra de carbono y de aluminio no solo se diferencian en el peso, otras características como la rigidez, durabilidad y comodidad son factores a considerar al momento de elegir el material del cuadro. Ahora, si lo que te interesa es solo el peso, entonces otra opción para bajar gramos a tu bicicleta de aluminio es la de seleccionar y montar componentes ligeros. ¿Tú qué harías para tener una bicicleta más ligera? ¿Cuadro de carbono y componentes más robustos? ¿O cuadro de aluminio y componentes más ligeros? Escribe en los comentarios. Sensación al rodar. Como mencionamos, no solo el peso es una de las características que diferencian a un cuadro de fibra de carbono a uno de aluminio. Algo que no se puede negar es que la sensación al rodar de un cuadro de aluminio y un cuadro de fibra de carbono sí es diferente. Comodidad. Un cuadro de carbono tiene un efecto de amortiguación, es más cómodo al rodar.
El aluminio es un material más rígido y transfiere las imperfecciones del terreno al ciclista. Los cuadros de fibra de carbono tienen la ventaja que se pueden diseñar y fabricar de tal manera que ciertas partes del cuadro sean más flexibles que otras. Por ejemplo, en los últimos años se ha popularizado el uso de vainas de fibra de carbono que están diseñadas para tener un cierto grado de flexión, especialmente en bicicletas para cross country, en donde el peso es un factor importante. Un ejemplo es la Cannondale Scalpel. La amortiguación del carbono absorberá parte de las vibraciones de los senderos o terrenos accidentados, ofreciendo una sensación al rodar muchísimo más cómoda. Y esto se convierte en un factor que sí influye en el desempeño de cualquier ciclista. Después de estar rodando por horas, el ciclista que usa un cuadro de fibra de carbono posiblemente se sentirá menos fatigado. Rigidez torsional o lateral. El diseño de un cuadro de fibra de carbono debe de ser tal que se ofrezca flexión en ciertas partes, pero sin perder eficiencia en la transferencia de la potencia del pedaleo. Un cuadro de fibra de carbono bien diseñado y construido ofrece una rigidez lateral muy superior a la del cuadro de aluminio. Esta rigidez lateral será más evidente cuando balanceas la bici de un lado para otro mientras pedaleas, especialmente estando de pie. Sentirás como toda la potencia del pedaleo se transfiere a la rueda trasera. La fibra de carbono es un material fibroso, lo que significa que la dirección de la colocación de las fibras es importante. Acelerar en una bicicleta de carbono se siente mucho más ágil debido tanto a la rigidez torsional como al menor peso. Durabilidad. Seguramente todos hemos visto alguna foto o video de un cuadro de fibra de carbono roto. Y una vez más se viene a la cabeza, la fibra de carbono es muy frágil. Todos los cuadros de aluminio y de fibra de carbono son propensos a fallos. La causa de la falla puede ser un conjunto de varios factores, y muchas veces es difícil determinar con exactitud el por qué falló. Pero algo sí es seguro, la fibra de carbono ya lleva años en el mercado del MTB. Si fuera un material no confiable, entonces ya desde hace mucho tiempo las marcas hubieran retirado este material de su línea de producción. Existen artículos científicos que estudian las posibles causas de rotura de los cuadros de fibra de carbono, como este estudio conducido por un grupo de investigación de universidades de los Estados Unidos de América, Italia y Reino Unido, en donde se llega a la conclusión que el cuadro de fibra de carbono falló como consecuencia de un proceso de manufactura mal hecho, lo que ocasionó la proliferación de voids, que son espacios vacíos entre las láminas de la fibra de carbono, procesos de delaminización y presencia de arrugas. Como consecuencia, se reducen las propiedades mecánicas del cuadro. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, porque el proceso de manufactura de los cuadros de fibra de carbono requiere de una gran cantidad de trabajo manual, no es un proceso automatizado. Por esta razón, la manufactura de cuadros de fibra de carbono está propensa a errores humanos. Es por eso que es muy importante que las marcas tengan un alto control de calidad. El aluminio es genial porque es barato, bastante ligero y bastante rígido. El problema es que con la rigidez viene la fractura por estrés. El carbono tiene el efecto de amortiguación, que absorbe el abuso repetido y le permite volver a su forma original, mientras que el aluminio recibe cada impacto. Después de miles de kilómetros, estos impactos se van acumulando en muchas grietas microscópicas en el aluminio, y con el tiempo aparecen grietas por fallo de estrés, típicamente en las soldaduras, los puntos más débiles. Las grietas por fatiga reducirán la resistencia del cuadro y también su rigidez, causando eventualmente un fallo. Aunque esto ciertamente no ocurrirá de la noche a la mañana, debes de estar consciente de ello. No existe un material perfecto, todos pueden fallar. Tanto el carbono como el aluminio ofrecen características y cualidades diferentes, así que hacer la pregunta ¿qué es mejor, carbono o aluminio? Creemos que no es la adecuada. Sería mejor preguntarse ¿qué características son importantes para mi estilo de montar? Sustentabilidad. Desafortunadamente, la fibra de carbono es difícil de reciclar. Según datos de la UCI, la industria del deporte ocupa el tercer lugar mundial en uso de fibra de carbono, y casi el 90% del equipo deportivo de fibra de carbono que está al final de su periodo de vida útil termina en un basurero. Por esta razón, en abril de 2022 se lanzó una colaboración llamada Carbon Fiber Circular Alliance, que busca impulsar proyectos para reducir el impacto ambiental de la fibra de carbono. Algunas marcas como Guerrilla Gravity de Estados Unidos también están haciendo esfuerzos para desarrollar tecnologías que permitan aumentar la sustentabilidad en el proceso de manufactura de cuadros de fibra de carbono. ¿Y tú, quisieras tener un cuadro de fibra de carbono?